Medidores de caudal. Aquí, bueno, hay distintos medidores de caudal. Hay venturímetros. De hecho, aquí nos muestra esta gráfica. Esta gráfica está hecha para medidores de caudal. Nos dice que hay flotadores, dotámetros con flotador de tipo de este estilo. Y cuando miren la bibliografía van a encontrar que hay distintos medidores de caudal. ¿Cuál es la idea de un medidor de caudal? Simplemente medir eso, el caudal, e indirectamente incluso podrían calcular la caída de presión que provoca este medidor de caudal que se le mete a una tubería. El medidor de caudal de principal interés para nosotros va a ser los medidores de orificio o diafragmas o el medidor de Venturi. Medidores de orificio o diafragmas en esencia son de este estilo. Tú haces fluir un fluido en una tubería, pones el medidor, aquí tienes un manómetro que mide la caída de presión, al igual que en el venturímetro, en el medidor de Venturi. Y para estos dos medidores se cumple esta ecuación. El CB es el coeficiente de descarga. Aquí es este el nombre, coeficiente de descarga. Menos delta P es la caída de presión que ocurre aquí, que se puede medir con el manómetro. La densidad es la densidad del fluido que atraviesa aquí, el fluido que atraviesa el orificio, el diámetro del orificio y el diámetro de la tubería. Lo mismo aquí, diámetro del orificio, diámetro de la tubería, o sea, tienen todo esto. Aquí un pequeño detalle. ¿Recuerdan que les había dicho respecto a los manómetros, la demostración que hemos hecho en estática de fluidos? Si hacen esa misma demostración para la presión P1 aquí y P2 aquí, es decir, P1 menos P2 va a ser su caída de presión, van a encontrar esta relación, siendo la densidad amarilla la densidad del fluido denso, la densidad azul la densidad del fluido que está circulando. Un pequeño detalle aquí es que siempre se debe considerar cuando pones un manómetro que la densidad de tu líquido manométrico sea mayor que la densidad de tu líquido que está fluyendo o de tu fluido que está fluyendo. Esta gráfica nos permite para determinar el coeficiente de descarga a partir del Reynolds. El Reynolds aquí tiene que hacer con el Reynolds de orificio. Vamos a ver más adelante la aplicación en los ejercicios. Debido a que la teoría es relativamente corta en este tema, vamos a empezar con el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos plantea por una tubería de acero de 1,5 pulgadas, aquí está, se lleva hasta un depósito el benzol procedente del condensador de una columna de rectificación. Ya, está bien, eso es información que no nos sirve mucho. Para la medida del caudal se dispone de un diafragma de diámetro de orificio, nos da 0.01 metro, ese es el diámetro de la tubería. Además, nos dice que las tomas de presión se hacen antes y después del diafragma. Y dice, el manómetro vertical empleado tiene agua como líquido denso, siendo la altura máxima en él de 20 centímetros. Es decir, esta es la altura máxima en él. Y la mínima de 2 centímetros. Se puede leer máximo 20 centímetros o mínimamente 2 centímetros. Aquí he hecho en el apartado de eso, o mínimamente 2 centímetros. Bien, se están dando cuenta, el ejercicio es relativamente largo, pero seguiremos. Ahora, además nos dice que tomar la densidad del benzol, este valor tenemos que tomar para la densidad del benzol. De hecho, es un valor muy aproximado a la del benceno. El benzol es una mezcla de benceno con tolueno, siendo su mayor parte benceno, por eso se aproxima mucho a su densidad. También nos dice que supongamos que el coeficiente de orificio de descarga sea 0,61. Bueno, esta información ya es adicional. De hecho, esto ya tenemos que saber nosotros. A partir de aquí es adicional. Que el Reynolds asumir que Reynolds es mayor que 30.000 y que el coeficiente de orificio en consecuencia es 0,61. Y si no, ir calculando los Reynolds y con esta gráfica ir calculando los coeficientes de descarga e ir iterando. Esa suposición del Reynolds, de hecho, sin que nos los digan, nosotros podemos hacerla. Y vamos a partir de ese principio. Y nos preguntan, determinar el intervalo de caudales que puede medir este medidor de caudal. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos dice que las lecturas en el manómetro son buenas
para 20 centímetros y para 2 centímetros. Entonces está en 3 intervalos. Calcularemos el caudal para 20 centímetros, calcularemos el caudal para 2 centímetros y vamos a tener el intervalo de caudales, ¿verdad? Entonces empezaremos por ahí. La densidad del líquido manométrico, que es el agua, 1000. ¿Les recuerdan la formulita? El manométrico tiene que ser mayor que el fluido que fluye. Lo primero es calcular el Reynolds de orificio, la densidad del líquido que atraviesa el orificio, del fluido, la velocidad en el orificio, el diámetro del orificio, la viscosidad del, la viscosidad del fluido que atraviesa el orificio. Bien, miren, la viscosidad del benzol puede ir a esta gráfica, ya saben cómo determinar con la temperatura. Temperatura voy a suponer que está aproximadamente a 20 grados Celsius. ¿No me la dan? ¿Deberían dármela? Bueno, si no me la dan, el transporte es una buena aproximación a 20-25 grados Celsius, transportar un líquido que va a atravesar eso. Entonces, leo la viscosidad del benzol a esa temperatura y con el diámetro del orificio, la densidad del benzol y la viscosidad del benzol que he leído gracias a este monograma, ya les he enseñado cómo leer, determinan Reynolds en función de la velocidad del orificio. Lo que hacemos comúnmente cuando no tenemos esto es suponer, ¿no? Y aquí vamos a suponer que el Reynolds es mayor o igual a 30.000. ¿Por qué 30.000? Porque a partir de 30.000, fíjense este número, para diafragmas, que son estas curvas de aquí, el coeficiente de orificio se hace constante igual a 0,61 aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? Si no se cumple, tenemos que empezar a recalcular con iteración. Partiremos de esto y luego les enseño cómo hacer los recálculos. Bien, supongo que mi Reynolds me sale mayor que 30.000, entonces mi coeficiente de descarga o coeficiente de orificio va a ser este número, 0,61. En mi formulita reemplazo 0,61, la caída de presión la calculo, obviamente. La caída de presión me sale 246,96, como la he calculado. Ya saben la formulita, aquí está. Gravedad por altura, densidad del líquido manométrico menos densidad del líquido que pasa el orificio. Entonces ya tienen la caída de presión de P1 menos P2, es la caída de presión. Ya tienen ese número, densidad del fluido que atraviesa el orificio, el diafragma, si es diafragma o orificio, no importa, el diámetro del orificio, el diámetro de la tubería, entonces tienen todo. Calculan la velocidad, verifican el Reynolds. ¿Es mayor que 30.000? No, es menor. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos que corregir, este número no está bien. Corregimos. ¿Cómo empezamos la corrección? Tienen que agarrar sus Reynolds que han calculado y con ese nuevo Reynolds que han calculado, vayan a lecturar el nuevo CB. CB con 6.700, ¿dónde está? Esto es 10.000. Entonces, si esto es 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 6.700, está por aquí aproximadamente. Pero ¿a cuál de los diafragmas van a ir? O sea, ¿cuál? Porque miren, hay tantas curvas. Tienen que ir al que les muestra la relación de diámetro de orificio, diámetro de tubería, aproximadamente 0,26, 0,3. Y miren, eso está por aquí abajo, porque aquí abajo está 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8. A nosotros nos interesa 0,26, entonces entre la primera y segunda línea. Agarro eso al último signos que he calculado y hago la lectura del coeficiente de descarga. 0,62. Bien, entonces con mi nuevo coeficiente de descarga, 0,62, reemplazo la caída de presión, reemplazo otra vez todo, solo que cambia el coeficiente de descarga. Calculo mi velocidad de orificio, calculo mi nuevo Reynolds me sale 6.800. Nuestra suposición para empezar el cálculo era que era 6.700. 6.800 a 6.700 ya se parecen. Ahora, si quisieran volver a iterar y hacerlo con mayor precisión, repiten el nuevo procedimiento, hagan su último Reynolds calculado, 6.800, van a la gráfica, leen a 6.800, si se dan cuenta, a 6.800 van a leer otra vez el coeficiente de descarga, aproximadamente 0,62, y les va a volver a salir el mismo número, por eso ya no es de hecho el cálculo, y además porque los Reynolds se parecen. Doble fundamento, ¿no? De por qué ya no he iterado una tercera vez. Entonces, con esta velocidad calculo el caudal. El caudal es velocidad en el orificio por el área en el orificio. Esta es la velocidad en el orificio. El área sería pi diámetro al cuadrado del orificio sobre 4. Calculo el caudal,
3,67 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo, y esto sería en litros por hora. Ahora calcularemos el caudal, que se mide con la altura de 0,02 aquí. Otra vez calculo mi caída de presión con la altura de 0,02 metros, es decir, 1000 menos 874 creo que es la densidad del benzol. Gravedad. El diámetro del orificio es el mismo. Mi Reynolds ahora está en función de la misma velocidad a través del orificio. ¿Saben? Supongo que mi Reynolds es mayor o igual que 30.000, por tanto, en mi gráfica leo que mi CB es 0,61. Entonces, caída de presión, tengo todos los datos ya, es reemplazado y calculo mi velocidad. Con mi velocidad verifico mi Reynolds si realmente es mayor que 30.000, pero miren, mi Reynolds ha salido 2112. Eso no es mayor que 30.000. Entonces, empiezo a iterar. Con mi último Reynolds que he calculado, que es esto, voy a la gráfica y leo para la relación de diámetro, que es esta, 0.01 sobre 0.0381, que me ha salido 0.26, hace dato hemos visto, con esa relación de diámetro. Y con Reynolds 2100 voy. Y miren, aquí está la lectura. Ese 0,26 aproximadamente está por aquí. Mi relación de diámetro de orificio, diámetro de tubería. Mi Reynolds está aproximadamente por aquí. Hago la lectura y leo mi CB. Entonces, mi CB es de 0,67 para Reynolds de 2100. Entonces, con mi nuevo CB, solo cambio el CB, si se dan cuenta. Todo lo demás se mantiene como estaba, caída de presión, diámetro, densidad. Mi velocidad de orificio, por tanto, va a ser 0,16. Verifico mis Reynolds, me sale 2331. Eso es diferente de 2112. Aproximadamente es lo mismo. A ver, volveré a hacer una iteración para mayor perfección. Mi último Reynolds, 2331. Entonces, con mi último Reynolds, vuelvo a ir a la gráfica, leo el CB. Con 2331 sería un poquito más aquí. Y mi CB es un poquito más grande, si se dan cuenta. Entonces mi CB que lectura es 0,68, con 0,68 ahora cálculo, miren la caída de presión, la densidad, la relación de diámetro se ha mantenido igual que ese dato, y la velocidad me sale 0,162, son muy parecidos, ¿no? Calculo mis Reynolds con esta velocidad y miren, 2359, ahora sí se ha acercado más. De hecho, si vuelvo a iterar, ahora sí va a ser perfectamente igual. Entonces se dan cuenta, ¿no? Cómo seguir con la iteración cuando no le sale el valor. Ahora calculo el caudal con esta velocidad. La velocidad pi diámetro en el orificio, porque esta es velocidad en el orificio, diámetro del orificio, por tanto, y calculo el caudal, sale esto, sale esto. Entonces, se puede leer bien con este medidor de caudal entre 45,8 litros por hora, perdón, me olvidé escribir por hora, y máximo se puede leer 132,04 litros por hora. Si disminuyera el caudal, menos que esto, menos que 45,8 litros por hora, ya no se podría diferenciar esta altura de esta lectura. Tal vez va a ser tan pequeña que no se va a poder leer. Y si aumentan más que este caudal, probablemente no sea un error de precisión, sino que si aumentan más el caudal, va a venir con tanta fuerza el fluido que está atravesando el orificio que se lo va a llevar al líquido manométrico y ya no va a haber líquido manométrico aquí. Entonces probablemente esa sea una de las causas por la que la mayor altura que pueden leer es 20 centímetros, 0,2 metros. Y hasta su respuesta. Bien, este es un ejercicio, es el ejercicio 2 de sus guías que no requiere de una tabla. De hecho, una de sus preguntas es algo ambigua, por tanto, está sujeto a interpretación. Podrían preguntar al ingeniero la verdadera interpretación, pero esa es la interpretación que yo le doy a esta pregunta, porque está medio rara. Ahorita les explico por qué. Me da la gravedad específica, esto saben que es la relación de densidad, por tanto tiene la densidad del fluido. Me dan la viscosidad, centipoises, en kilogramos sobre metro segundo sería esto. Saben que 1 kilogramo sobre metro segundo de viscosidad es igual a 1000 centipoises o también es igual a 10 poises. Bien, me dice además un medidor de orificio con un diámetro de apertura de la mitad del diámetro de la tubería. Medidor de orificio, diámetro de la tubería y el diámetro del orificio es la mitad del de la tubería.
Se propone reemplazar esto con un venturímetro con igual diámetro de garganta, es decir, que sea el mismo diámetro que el diámetro del orificio. Es decir, este diámetro de orificio es igual a este diámetro de aquí. Entonces, estamos en la misma tubería, por tanto, si estamos en la misma tubería, se sigue siendo diámetro de tubería, y el diámetro de orificio o diámetro del venturímetro va a ser también la mitad del diámetro de la tubería. Me dice además que CB para el diafragma es este valor, o para el orificio, y CB para el venturímetro es este valor. Me dice calcular la relación de lecturas del venturímetro a la del orificio. La relación de lecturas, yo entiendo eso como que me está... ¿Qué cosas leen en el manómetro? Leen alturas, ¿no ve? Entonces, cuando me dice calcular las lecturas, la relación de lecturas, entonces yo pienso que me están diciendo del venturímetro a la del medidor del orificio. Entonces me están diciendo, calculame el cociente de cuánto lees aquí la altura en el manómetro, en el venturímetro, sobre cuánto lees aquí la altura en el medidor de orificio. Calculame esa relación de alturas. Pero el inciso B, si se dan cuenta, ahora me dice la relación, nuevamente el cociente, la relación de las pérdidas netas de presión, o sea, pérdidas de presión, caídas de presión. Yo estoy entendiendo ahí por caídas de presión. Pero miren, les adelanto, me sale el mismo número. Eso es lo que me hace un poco sospechar de este razonamiento, pero es que no entiendo qué más nos puedan pedir. Primero me dice la relación de lecturas, cuántos metros se leen aquí sobre cuántos metros se leen aquí. Y ahora calculame la relación de caídas de presión. Textual dice la relación de las pérdidas netas de presión. Ahí está. Entonces, del venturímetro respecto a las encontradas con el del orificio. Entonces, la caída de presión que aquí se lee sobre la caída de presión que aquí se lee. Me agarro de la ecuación que ya saben para esto de las velocidades. Caída de presión no es la misma. Diámetro de orificio y diámetro de tubería en el de orificio y en el venturímetro es el mismo, nos dice. Por tanto, se simplifica. Densidad que va a fluir el líquido es el mismo. Se simplifica todo el denominador, dividiendo miembro a miembro. Por tanto, si el caudal que atraviesa ambos es el mismo, y el diámetro aquí y aquí es el mismo, la velocidad de ambos, la velocidad a través del orificio y la velocidad a través del venturímetro aquí es el mismo. Entonces también se simplifica, quedando esta relación. CB de orificio por caída de presión en el orificio sobre CB de venturímetro por caída de presión en el venturímetro, raíz, ¿no? Raíz cuadrada. Entonces, la relación de caídas de presión, tengo el CB del orificio, tengo el CB del venturímetro, despejo el igual cuadrado y me sale esta relación. El inciso B ya está, bajo la interpretación que yo les he dado. La relación de alturas es la caída de presión, saben que está dado por esta expresión, gravedad, la altura que se registra, la densidad del líquido manométrico menos la densidad del líquido que fluye. Eso les he demostrado ya en estática de fluidos. Bueno, no les he demostrado exclusivamente esto, pero pueden demostrar ustedes que va a tener esta expresión. Ya les he enseñado cómo hacer en estática de fluidos. Entonces divido nuevamente miembro a miembro, caída de presión del venturímetro sobre caída de presión del orificio. Gravedad se va a ir, el líquido manométrico es igual en ambos, el líquido que fluye a través del venturímetro es igual en ambos, entonces se va eso también, y me da la relación de altura del venturímetro sobre altura del orificio, que es 0,387. Y ya están los dos cálculos. Este es el ejercicio 3 de sus guías. Empezó por el 1, relativamente complicado, ¿no? No se preocupen, el 1 era muy complicado, muy largo, y ya se hace más sencillo luego los ejercicios. El 3 me dice petróleo, la densidad del petróleo es esta. Me dice que se está transportando petróleo en un diámetro de una tubería de este diámetro. Se utiliza un diafragma para medir el caudal. Este caudal es el que se registra y la altura que se registra además en el manómetro es de 0,4 metros. El líquido manométrico me dice que es mercurio, por tanto esta es la densidad. Y el peso específico del petróleo, o sea, esto,
ya me ha dado la densidad a partir de eso. Y la viscosidad del petróleo, aquí está, 3,5 pascales por segundo. Entonces tengo viscosidad y tengo densidad. Empezaremos, saben, para estos medidores de diafragma de orificios, la fórmula. Empezaremos a calcular cada uno de estos valores. La velocidad a través del orificio está dado por caudal sobre área. Caudal a través del orificio sobre área a través del orificio. Pero área es pi diámetro al cuadrado sobre 4, diámetro del orificio. Entonces, he deducido esa expresión. Luego quiero la caída de presión. Gravedad por altura. La altura que se registró es 0,4 metros. Densidad del líquido manométrico menos densidad del fluido que está en la tubería. Me sale esto. El Reynolds de orificio. Me sale que es densidad, diámetro de orificio sobre viscosidad por velocidad a través del orificio. Velocidad del orificio caudal sobre área en el orificio. Área en el orificio del orificio es pi diámetro del orificio al cuadrado sobre 4. 4 divide va a multiplicar arriba. De tal manera que, reemplazando cada uno de los valores correspondientes en el sistema internacional, me queda esto en función del diámetro del orificio. De hecho, eso es lo que me piden. Entonces ya saben el truco. Suponer Reynolds mayor a 30.000, de tal manera que puedo empezar, si Reynolds es mayor a 30.000, mi coeficiente de descarga es 0,61. Entonces, eso estoy haciendo. Mayor a 30.000, coeficiente de descarga CB es 0,31. Entonces, emplazo todos mis números aquí. La expresión de aquí, el caudal, todo, diámetro del orificio, aquí CB, caída de presión, densidad del petróleo, aquí el diámetro de la tubería y aquí está el diámetro del orificio. Calculo diámetro del orificio y diámetro de orificio sobre diámetro de tubería me sale 0,5, miren. Porque necesito esta relación para ver a qué curva tengo que atacar del diafragma, porque hay distintas curvas. Necesito el de 0,5, por tanto voy a necesitar irme a esta curva del medio, más o menos, ¿no? Pero además con ese diámetro verifico mis Reynolds. Verifico mis Reynolds y me sale 43, eso no es mayor que 30.000. Entonces corrijo con una iteración. ¿A qué curva voy a ir? A mi última relación calculada, 0,5. ¿Con qué Reynolds? 43. Aquí está 43. Empiezo con eso. Justo es en este punto donde todas las relaciones de diámetro coinciden, así que no me va a importar mucho la relación de diámetros porque justo es donde coinciden toditos, miren. Entonces, voy a ese, aquí, y leo el nuevo CB a Reynolds 43, 0,64. Entonces cambio mi CB por 0,64, todo lo demás se mantiene igual, calculo mi nuevo diámetro de orificio, mi diámetro de orificio lo reemplazo aquí, calculo mi nuevo Reynolds y miren, el Reynolds ahora sí se ha igualado, prácticamente se ha igualado, ya no necesito iterar más. Mi diámetro de orificio es 24 milímetros. Este es el ejercicio 4, es uno muy parecido, solo que ahora se utiliza agua, agua es el fluido que se está transportando. Me dice que él pasa por un tubo de yeso de 2 pulgadas de 2 pulgadas. El manómetro conectado a ambos lados del diafragma nos indica una pérdida de carga de 540 milímetros de agua. La altura es decir 540 milímetros de agua. Aquí tal vez ya se han dado cuenta de una observación, ahorita les voy a aclarar. Ahí está la altura registrada en el manómetro suponiendo que sea de agua, 540 milímetros de agua. El diámetro de la tubería es este que se marca, el caudal que atraviesa la tubería es este, la temperatura a la que se está transportando, de eso puedo determinar la densidad del agua y la viscosidad del agua, que es el líquido que se está transportando. Utilizo mi ecuación, la que ya saben, calculo mis Reynolds, y mis Reynolds nuevamente, ya saben que es reemplazar, no voy a repetir esto tantas veces, creo que a estas alturas, que ya estamos a punto de acabar todo el contenido, ya deben saber de dónde sale. Me queda esta expresión, supongo Reynolds mayor o igual a 30.000, parto de este CB, y mi caída de presión, ¿cómo la calculo? Saben que sigue esta expresión, pero miren, si mi líquido que se transporta es agua, y mi líquido manométrico es agua, es decir, ¿cómo han podido leer el cambio de altura si tienen agua en todo? Aquí hay agua, esto de verde, el líquido manométrico y esto es agua. O sea, no tiene sentido usar un manómetro de agua.
Porque miren, incluso en la misma expresión, ambas densidades se van a anular y va a ser cero. Entonces eso significa que no hay una caída de presión. Mentira. Sí hay caída de presión. Entonces, lo que yo supongo aquí es que tal vez nos están expresando ya a esta altura que se ha leído para el agua como un equivalente. Por eso directamente, o sea, yo estoy haciendo esto bajo mi criterio, porque no hay otra cosa más que hacer, no entiendo qué más, cómo más podemos interpretar. Si tendría que ser cero, ¿eso significa que la caída de presión es cero? No, no puede ser caída de presión cero. Entonces, ¿cómo yo lo estoy interpretando? ¿Se acuerdan de la fórmula directamente para medir la presión manométrica? Era altura por gravedad por densidad del líquido manométrico. Directamente así medíamos. Entonces, eso estoy suponiendo aquí. Altura, gravedad por densidad. Y así calculo esta caída de presión que, les digo, es una pseudo caída de presión porque no sigue realmente el criterio que hemos establecido, no sigue la demostración, ¿verdad? Pero tengo que manejar un número, entonces manejo este que es un aproximado. Entonces reemplazo la expresión de caudal, área, todo, y todo va a estar en función del diámetro del orificio. Calculo mi diámetro del orificio, verifico mis angles y efectivamente es mayor a 30.000, entonces este valor ya está bien. Mi CB ha estado bien porque estamos en mayor a 30.000. Mi diámetro de orificio es este. Pero no se olviden de esta observación que hemos hecho. Este es el ejercicio 5. Agua fluye a través de un diámetro de orificio esto y diámetro de tubería esto es lo que me dan de dato. La velocidad del agua es esto, el caudal, y asumo la viscosidad del agua, este valor, y el coeficiente de orificio, este valor. Eso es lo que me dice, que asuma esto. De una vez me está dando el problema. ¿Cuál es la diferencia en el nivel de un manómetro de agua conectado a través del medidor de orificio? Entonces, me están preguntando, nuevamente chocamos con el conflicto de esos datos, ¿recuerdan? Agua se está transportando y también un, un manómetro de agua. Y nuevamente le voy a dar la interpretación que les explico en el último ejercicio. Tengo caudal, tengo diámetro de orificio, ya me han dicho que suponga este CB directamente, densidad del fluido que atraviesa el orificio, relación de diámetros del orificio, calculo la caída de presión que origina el orificio, y esta caída de presión, saben que sigue esta relación, ¿no? Pero, nuevamente, líquido manométrico agua, líquido que atraviesa el orificio agua, debería ser cero. Y le doy la interpretación que le doy en el último ejercicio, en el ejercicio 4, y porque tengo que hallar una altura, ciertamente. Entonces, hago eso y leo que la altura, si usarían un manómetro de agua, lo cual sería lo más ilógico, porque no se podría leer, tendría aproximadamente esta altura. Ahora, si quieren, también pueden calcular esta caída de presión en milímetros de mercurio y luego de milímetros de mercurio transformarlo a metros de agua y debería salirles el mismo valor.